Bienvenidos al curso de Meteorología General, módulo número 3, la temperatura en el suelo. Repasemos el esquema de la dinámica de los procesos en la atmósfera. Volveremos a este esquema al principio de cada nuevo módulo con el fin de disponer de un contexto conceptual. Bien, luego de que la radiación penetra en la atmósfera y sufre los procesos de absorción y reflexión, finalmente todo se traduce en un cambio en el estado térmico del suelo y el aire. Es lo que veremos en los próximos módulos. Al contrario de lo que pueda pensarse, lo primero que se calienta no es el aire sino el suelo, y el suelo al calentarse calienta el aire y a su vez aporta vapor de agua en la atmósfera. Entonces, primero que todo estudiaremos el proceso de calentamiento del suelo y las características de la distribución de la temperatura dentro del suelo, lo cual será clave para comprender el comportamiento de la temperatura del aire. De otra parte, el estudio de la temperatura en el suelo nos ayuda a comprender los conceptos básicos de la agrometeorología, disciplina que estudia el efecto del clima en los cultivos y en la producción y de la cual nos ocuparemos en posteriores módulos de este cursillo. Existen dos indicadores físicos claves para la comprensión del régimen de temperatura en el suelo: la capacidad calórica y la conductividad. Bueno, en realidad estos indicadores son universales y no tienen que ver únicamente con el suelo, son características intrínsecas de todo cuerpo físico en la atmósfera, pero en este caso nos referimos concretamente al suelo, que es lo que estudiamos. Primero, las definiciones. La capacidad calórica es la cantidad de calor necesaria para aumentar o disminuir en 1 grado la unidad de masa de suelo. Se mide en calorías por centímetro cúbico por grado centígrado. Es decir, para calentar 1 centímetro cúbico de agua de 20 a 21 grados centígrados, o sea 1 grado, se debe aplicar una caloría. Una caloría es la capacidad calórica. Como valores indicativos podemos considerar la capacidad calórica del agua y la del aire. La primera es igual a 1 y la segunda es considerablemente más baja, 0,0003. Significa que es más fácil calentar aire que calentar agua. Tener en cuenta estos valores. La conductividad es la cantidad de calor que pasa en 1 segundo a través de una columna de suelo cuya diferencia de temperatura entre sus extremos es de 1 grado centígrado. Nuevamente, la conductividad del agua es 0,0013 y la del aire es 0,005. Significa que si aplicamos calor, este se transmite más rápidamente en el aire que en el agua. Un ejemplo para comprender mejor estos dos conceptos. Uno de los métodos más simples para minorar los efectos de una helada, que son las bajas abruptas de temperatura del suelo que puede afectar los cultivos, consiste en aplicar riego. ¿Por qué? Pues se aumenta la capacidad calórica y la conductividad del suelo. Al aumentar la capacidad calórica, este suelo es más difícil de enfriar, y al aumentar la conductividad, el calor en las capas internas del suelo se perderá más difícilmente. De esta forma se evitan los cambios bruscos de la temperatura ocasionados por noches despejadas con altos niveles de radiación, simplemente empleando en forma práctica estos dos conceptos. Para entender mejor el comportamiento de la temperatura en el suelo es importante que echemos un vistazo a algunas leyes que rigen este comportamiento. A pesar de que son leyes matemáticas, las asumiremos empíricamente, es decir, enfocándonos exclusivamente en el concepto físico y su aplicación práctica sin los compliques de las fórmulas matemáticas. Veamos entonces las características del régimen térmico en el suelo. Primera, la temperatura presenta una marcha sinusoidal durante el día, siguiendo la marcha del Sol con algo de retraso. Segundo, a mayor profundidad en el suelo, menor amplitud de las oscilaciones.
Tercera, mayor profundidad, el retraso es mayor. Aproximadamente, de acuerdo a estas leyes, a los 40-80 centímetros la temperatura es estable durante el día y no responde al comportamiento de la temperatura del aire. Veamos en la práctica con un par de gráficos cómo se reflejan estas leyes. En este gráfico aparecen los valores de la temperatura en el eje de las ordenadas y las horas del día en el eje de las abscisas. Las curvas muestran la marcha diaria característica a varias profundidades: superficie, 2, 5, 10, 20, 40, 80 y 160 centímetros. Veamos cómo se cumplen las leyes. La temperatura sigue la marcha del Sol con algo de retraso. El máximo no se da a las 12 meridianos, sino algo más tarde en superficie. A mayor profundidad, menor amplitud. A medida que nos profundizamos, esta curva va siendo cada vez más aplanada. A mayor profundidad el retraso es mayor. Miren el pico cómo va moviéndose hacia la derecha, o sea, cada vez se presenta más tarde. A unos 80 centímetros la temperatura no cambia durante el día. Vean que aquí aparece casi como una línea recta. En este otro gráfico se aprecia el perfil de temperatura en 2 horas del día, en la mañana y al final de la tarde. En la mañana el suelo está relativamente frío, mientras en profundidad permanece caliente. En la tarde sucede lo contrario. La superficie permanece caliente, mientras en profundidad está algo más frío. Las magnitudes de estos valores obviamente varían con otras variables como el tipo de suelo, la humedad, la vegetación, etc., pero conservando siempre el mismo comportamiento. El régimen térmico del suelo es de suma importancia para la productividad agrícola, como se verá más tarde. Finalmente, la medición de las temperaturas en el suelo se realiza a través de termómetros de suelo y de geotermómetros. Los termómetros de suelo miden las temperaturas a 5 y 10 centímetros sobre el suelo. Los geotermómetros están enterrados en el suelo y miden temperaturas a 2, 5, 10, 20, 40, 80 centímetros e incluso a 1 metro. Esto en dependencia de las condiciones ambientales del sitio y de la categoría de la estación. En la mayoría de estaciones convencionales basta con realizar mediciones a 3 o 4 niveles únicamente. En el próximo módulo examinaremos los procesos de calentamiento del aire.